En esta nuestra red de economía humana, estamos tejiendo redes para conocer y comprender y apoyar las nuevas formas de la economía que tienden a la creación de un nuevo paradigma que ponga en el centro en el desarrollo integral de la persona humana con todas sus necesidades. Anteriormente hemos tenido ya algunos foros, algunos de ustedes han participado, otros no. Tuvimos un foro sobre ética, tuvimos un foro sobre ética y economía y un foro sobre ecología previamente. Y en el día de hoy tenemos este foro al cual hemos llamado Empresas para una economía humana. Los objetivos de esta nueva presentación es, en principio, visibilizar emprendimientos, visibilizar empresas que tengan una mirada hacia el desarrollo integral de la persona humana con ciertas características que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de las exposiciones de quienes vienen. Otro de los objetivos es colaborar con el surgimiento de un nuevo paradigma que va tomando fuerza. Creemos que existen un montón de experiencias, muchísimas experiencias dispersas, y que es necesario darles visibilidad. Esa visibilidad va a permitir mayor fuerza en los emprendimientos, a colaborar. Es como les decía recién, yo me siento un tejedor. Creo que todos somos tejedores de una red y tejedores de alianzas y de emprendimientos que de alguna manera, por el peso, por la cantidad, por la importancia que tienen, pueda llegar a contrabalancear o a por lo menos empezar a pensar un nuevo paradigma diferente de la economía de mercado. Y finalmente un objetivo también es lograr un diálogo, así como nosotros hablamos de diálogo, de complejidad, de diálogo. En este caso queremos trabajar mucho con ustedes, por eso la dinámica, después René Albornoz va a explicarles la dinámica que vamos a hacer después de la presentación de los tres panelistas. Pero antes, un mensaje del coordinador de la Red de Economía Humana para América Latina, que también es el rector de la Universidad CLAE, que está en este momento en Francia, participando de un encuentro de economía humana a nivel internacional. Ustedes saben que economía humana existe, la Red de Economía Humana existe en casi en muchos países, en América Latina en varios, en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, y en Europa también, en España, en Francia, y también existe una red en otros países de Asia y de África. El mensaje que me mandó ayer Andrés, el rector, dice así: como muchos nos han advertido, los grandes cambios impostergables se avecinan. El Papa Francisco nos alertó acerca de los problemas de nuestro ecosistema en su muy oportuna encíclica, y para el año próximo invita a los jóvenes a encuentro en Asís sobre la nueva economía. Igual que la vida en este mundo, las empresas nacen, crecen y mueren. Los que no sean capaces de dar el salto hacia una gestión más participativa estarán entre los que van a desaparecer. Gracias por acompañarnos en este encuentro, que empero sea muy oportuno e inspirador. Bueno, finalmente quiero presentarles a los tres panelistas que se van a ubicar acá y van a mostrar su actividad, sus emprendimientos, después de lo cual vamos a tener una actividad en grupos. En primer lugar, Gualberto Treyes, de las empresas del bien común y de la empresa Ecotech, ingeniero químico, músico percusionista profesional, ayudante de solista en la Banda Sinfónica de Montevideo, director técnico del laboratorio Ecotech, coordinador para Uruguay de la economía del bien común. Es como Leonardo da Vinci casi, ¿no? Si es músico, químico y todo eso, no es tanto, pero bueno, está en esa línea. Sebastián Figuerón, de Empresas B,
de la empresa Verde Agua, director de Verde Agua Hidroponía, miembro del Consejo Directivo de Sistemas B. Y Diego Pereira, de Banca Ética, director ejecutivo del proyecto Banca Ética y miembro del equipo coordinador de Banca Ética Latinoamérica, asesor independiente y docente investigador de UDERAR y UCU y miembro también de nuestra red de economía humana. Así que ahora les cedo la palabra a los expositores. Tenemos unos 25 años de vida, nos dedicamos al análisis químico y al monitoreo ambiental, es decir, análisis de efluentes, de residuos, del suelo, de la calidad del aire y de las emisiones. O sea que trabajamos con botellas, con agua, con reactivos químicos, también con equipos. Eso es un poco el entorno de trabajo nuestro. ¿Qué es la economía del bien común? Bueno, la economía del bien común es una de las nuevas economías que está planteado como forma de movimiento, pretende influir en la sociedad en todos esos aspectos y está relacionada con los valores que están anunciados ahí, que son justamente lo que hablaban al principio. Creo que esto es un poco lo que une todos estos movimientos de nuevas economías, de alguna u otra manera: la solidaridad, la dignidad humana, la justicia, la transparencia, la democracia, el respeto a la sustentabilidad, el respeto a la vida, el cuidado de las personas y de todo el planeta, ¿no? como un ser vivo. Básicamente la economía del bien común plantea una oposición entre dos visiones de la economía, una que está orientada por la competencia y el afán de lucro, y la otra que lo que busca es justamente el bien común y la cooperación. Lo que vamos a hacer es desarrollar un poco cómo nosotros buscamos aplicar esto o llevar una empresa que funcionaba hasta hace unos años de una manera convencional hacia otro tipo de empresa. Lo importante conceptualmente creo que es pensar de que hay dos componentes en un emprendimiento económico con este nuevo enfoque. Hay un componente que es un componente material, un componente de fortaleza, de habitabilidad de lo que es la casa común. La casa común es el planeta, es el país, es el barrio y también es la empresa para todos los que estamos dentro de la empresa. La empresa tiene que ser viable, la empresa tiene que ser sustentable, la empresa tiene que ser habitable. Pero también hay un componente amoroso, que es un componente espiritual y que tiene que ver con la capacidad de percibir al otro. Se habla mucho de la diferencia entre oikonomía y crematística a partir de una mención de Platón en La República, que enfoca la actividad económica que está hecha para hacer negocios, digamos, o enfocada hacia el lucro, le llama crematística, y la oikonomía es lo que se trata de la administración del hogar, del oikos. Entonces nosotros nos gusta enfocar esto como el hogar habitable, que también tiene que ser la empresa. Esta empresa surgió por un sueño y también por las posibilidades que en lo personal me dio la música para poder dedicarme a construir una empresa, porque de hecho tuve un trabajo de relativamente pocas horas. Tuve la suerte de estudiar música porque mi madre era violinista del Sodre y tuve la suerte de estudiar química, creo que porque mi padre era abogado, o sea, creo que uno está condicionado. Entonces, bueno, vamos a satisfacer todas las necesidades, ¿no? Es un enfoque un poco raro de la paternidad, pero bueno, es difícil zafar, ¿no? de la predisposición. De hecho, mi hijo estudiaba química, pero la dejó ahora por filosofía, afortunadamente. Entonces, lo que está ahí es una canción de Silvio Rodríguez. Estos son los comienzos, ¿no? Los comienzos es como lo que uno guarda también, viene a ser como el primer amor de la empresa, ¿no? Que es lo que uno sueña en ese momento, en qué se puede convertir. Y eso creo que es muy importante, que es lo que está en el fondo de la concepción de ese proyecto, de esa comunidad. De hecho, lo que uno proyecta en su mente es una comunidad.
es un grupo de gente que se une con un objetivo. Y eso es lo principal, ¿no? Que es un grupo de gente. No es un ensamble de piezas para lograr pesos. Digo, no es que yo haya pensado esto en ese momento, pero me doy cuenta que en el fondo, digo, tampoco en un momento nosotros trabajamos nosotros solos de una manera bastante artesanal. No nos planteamos crear una empresa, nos planteamos trabajar de lo que nos gustaba, de lo que queríamos, y terminó siendo una empresa, porque no hay otra forma. Entonces, hay un componente muy importante que yo le decía, que es la solidez, que es la consistencia, digamos, la calidad, en cuánto sirve realmente, cuán bien satisface una necesidad humana una empresa. Y eso tiene que ser lo primero, o sea, y hay que hacerlo muy bien. Para el caso nuestro, la acreditación, que es un mecanismo de certificación por una tercera parte, de que uno hace las cosas bien desde el punto de vista químico, para decirlo desde el punto de vista de un laboratorio, es la acreditación por esta norma que está ahí, que es una norma ISO, y lo logramos en el 2001, cuando esta norma recién salió. Entonces, ¿cómo nos planteamos nosotros ahora esto? O sea, yendo al componente que no es el componente material. Primero, ser una empresa realmente que tenga clientes. Nosotros tenemos muchos clientes y nos va bastante bien desde ese punto de vista, pero eso es la base, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, este es el propósito que nos planteamos nosotros ahora, y realmente es estar guiados por estos objetivos de desarrollo sustentable que plantearon las Naciones Unidas, que creo que resumen un poco lo que puede ser un propósito que tiene que ver con la responsabilidad con las personas, con la dignidad de las personas, con el respeto de la vida en el planeta, con la generación de fuentes de trabajo sostenibles, con la contribución al crecimiento económico, aunque no me gusta mucho el crecimiento económico, digamos crecimiento sustentable, inclusivo, etcétera. No necesariamente crecimiento, pero sí crecimiento de oportunidades, de estar bien, ¿no? Entonces, un poco, ahí están, de alguna manera, lo que podrían ser los valores. La confianza siempre fue un valor central para nosotros. Incorporamos hace relativamente pocos años la colaboración con todas las partes, incluyendo el barrio, la comunidad y otra gente que anda en la vuelta. Voy a hablarles un poco del laboratorio. ¿Cuánto ando de tiempo? ¿Cuánto voy? ¿Alguien cuenta? No, me avisan cuando faltan 5 minutos, porque está genial. Cuando faltan 5, porque si no está... Nosotros transitamos de una organización que inicialmente, antes de esto, era una organización realmente en red, cuando éramos pocos. Cuando empezamos a ser más, tuvimos que organizarnos de una manera jerárquica, estableciendo relaciones de autoridad con una función de organización. Y en la tercera etapa, que es la que estamos transitando ahora, vamos hacia una estructura dual, donde coexisten relaciones de jerarquía, es decir, de responsabilidad sobre áreas, con proyectos que están ensamblados en forma de red, es decir, que conectan distintas partes de la organización en función de proyectos y en función de ideas. Algunos de esos proyectos se los voy a decir. Este es nuestro modelo de liderazgo participativo, que tiene en el centro al cliente y también al desarrollo sostenible, no solamente al cliente. Entonces, las personas son lo principal y están articuladas con el sistema de la organización y con la estrategia. Esto es un poco el enfoque hacia la mejora continua. También estuvimos en la vuelta del premio de calidad de todo eso. Esto es un proyecto el enfoque de liderazgo, lo llamamos liderazgo participativo, y pensamos en el 2020 que no vamos a llegar a que realmente las relaciones de autoridad, conceptualmente como alguien que le dice a otra persona lo que tiene que hacer, de hecho desaparezcan en ese sentido, ir hacia criterios de autoorganización de cada uno de los sectores y de la propia empresa en sí, es decir, criterios de libertad dentro de un marco prefijado frente a criterios de meramente ordeno y mando, en cierta forma.
Todo esto nos ha permitido una cantidad de logros. Ahí le pusimos el nombre de productividad alternativa porque me gustó, se lo escuché el otro día a alguien, que no es la productividad de obtener más riqueza con menos trabajo o con el mismo trabajo obtener más recursos, sino que tiene que ver con todo eso que está ahí. El beneficio tiene que ser para los seres humanos, el retorno es en relaciones, afectos, alimentado por una distribución justa económica. El sueldo más alto nuestro es el doble del sueldo más bajo. Esa es la distribución del beneficio. Nosotros invertimos cerca del 80% de las utilidades, el otro 20% lo guardamos como fondo de reserva, y los socios, que somos 3, 2 mujeres y yo, o sea, 66,666, participación femenina, cobramos el sueldo superior, equivalente al sueldo superior. O sea, de hecho no hay reparto, no hay reparto de utilidades. Podría haber por la razón social de la empresa, que es una SRL, pero de hecho no hay. El tema del medio ambiente, las condiciones físicas, la seguridad, la automatización. De ahí quiero remarcar un poco cómo hemos manejado el tema de la automatización, de las funciones de administración y de las funciones técnicas puramente. Incorporamos equipamiento nuevo, automatizado, robotizado, software de gestión, software en la nube, etcétera, 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 y liberamos a las personas para lograr sus propios objetivos. Y cada uno de nosotros tiene un objetivo vinculado a un proyecto y también vinculado a aumentar el tiempo libre. También redujimos los días de trabajo, bajamos 4 horas a la semana, por ahora es lo que vamos pudiendo, digamos, con cierto orden. Y también tenemos una dirección con participación de los empleados, y invitamos a cada reunión a una persona cualquiera que se autoelige para participar con voz y con voto en la instancia de dirección. Buscamos la paridad de género. Bueno, ahí un año ganamos el premio a incentivos de gestión del Premio Nacional de Calidad, y el otro año ganamos el desarrollo de las personas. Y trabajamos mucho con este concepto de comunidad. Esto lo voy a pasar rápido. La Incubadora es una incubadora de clubes de ciencia a nivel de la escuela pública. Trabajamos con varios proyectos. Acá hacemos un aporte económico y un apoyo técnico. Este es un ejemplo de una de las escuelas que fue al laboratorio. Bueno, le entregamos material. Tenemos bastantes visitas de escuelas, de liceos. La gente de los químicos tienen bastante gente toda de 20 y pocos años. Tienen como una vocación docente también y se cuelgan pila con esto. Apoyamos mucho a esta cooperativa que se llama Cooperativa Entre Bichitos, que surgió de un proyecto de Casaballe, de microorganismos eficientes nativos. La apoyamos desarrollando metodología con aplicación ambiental del producto. Remediación de suelos, tratamiento de efluentes, utilizando ese producto, y utilizamos también y nos movemos en el marco de los trabajos de fin de carrera de los estudiantes de UTU, y etcétera. Apoyamos a un club de fútbol que ganó todos los años, o sea, no lo apoyamos por eso, pero ganó todos los años. Y salieron algunos jugadores, yo no sé nada de fútbol, pero sé que hay 2 o 3 jugadores que juegan en no sé dónde, porque claro, ganaban todos los partidos los gurises, ¿no? O sea que alguno salió para algún lado, lo vendieron, ¿no? Obviamente van los padres ahí, etcétera, ¿no? Lo que ya... Estas son empresas que nosotros incubamos. Nosotros promovemos una especie como de incubación de empresas, incorporamos estas empresas a nuestra red. ADECO es una empresa formada por biólogos, se han enfocado hacia el estudio de las cianobacterias. Labio es un emprendimiento para hacer bioensayos, y tenemos en cajón ahí elaborando un laboratorio enfocado hacia el compost, y 2 personas. Esto se forma con gente del laboratorio y con gente de afuera del laboratorio, ¿tá? O sea, no es solamente gente del laboratorio. Es un emprendimiento donde buscamos abrir generación de bioplásticos a partir de unas bacterias, y este es el concepto que nos interesa, ¿no? Es el concepto de wikieconomía, es decir, una economía basada en red. Lo que está en el centro sería el laboratorio, el resto es la sociedad, y vamos intentando generar empresas
que tienen que ver con lo que nosotros hacemos, pero que están enfocadas hacia otras cosas que nosotros no podemos cubrir, o sea, no queremos crecer. Justamente por eso les decía que no queremos crecer y seguir incorporando cosas y cosas, sino que lo que buscamos es darle oportunidades a otra gente de que se meta en eso. Nosotros le damos todo el ecosistema empresarial, nuestra red, nuestro apoyo a nuestros clientes y también instalaciones físicas para que se desarrollen estas otras empresas en red. Estos son proyectos en curso. El laboratorio ambiental comunal lo presentamos, pero no salió a unos fondos. La idea es hacer un laboratorio en distintos barrios que puedan monitorear aspectos ambientales con metodologías relativamente sencillas. Huella ecológica de materiales domésticos. Este es un proyecto que está en curso también con otra empresa de comunicación. Eso salió en el diario, nos recogieron la inquietud en la diaria. Después el ensayo de compostabilidad. En la parte de comunicación, bueno, esto es un especie de aporte hacia el tema de cómo enfocar el tema de la política relacionada con el bien común. Estos son como aportes de comunicación. También estuvimos en el FIS, nos vinculamos también a todo el movimiento de las empresas B, y bueno, estuvimos ahora con Melé y entramos en el mundo este. Este es el video que yo les mostré. También esto forma parte como de una campaña que tenga cierto sentido, de poder decir algo. Colaboramos con asociaciones profesionales, también colaboramos presentando trabajos en encuentros nacionales, en congresos nacionales de química. Alentamos a los químicos a presentar trabajos, a elaborar sus experiencias. En relación a la competencia, fundamos en el 2007, ahora está inactivo hace un tiempo, una asociación de laboratorios ambientales del Uruguay, en el cual trabajamos con toda la competencia, de hecho, y con los públicos también, y establecimos ahí buenas relaciones de intercambio. Participamos en la unidad de coordinación de RELAU, que es la red de laboratorios ambientales generada por DINAMA. O sea, intentamos colaborar con la competencia, que es uno de los 2 minutos. Voy bastante bien. Estamos trabajando con la evaluación de los proveedores, el modelo. No traje acá la matriz del bien común porque es una cosa engorrosa para explicar, pero un poco hay una exigencia de evaluar a los proveedores en relación al cumplimiento de los valores de la dignidad, la transparencia, la solidaridad, la justicia y la sostenibilidad. Nosotros elaboramos, para empezar, hicimos una reunión con los proveedores importantes, con los que representan el 80% más o menos de las compras, y le hicimos este cuestionario y nos reunimos con ellos y contestó bastante gente, muy interesante, ¿no? Digo, nombre, antigüedad, pero también pusimos número de empleados, porcentaje mujeres, cargos de dirección en manos de mujeres, número de empleados con discapacidad, etc. Y después un cuestionario largo que tiene varias cosas más. Entonces, lo esencial de todo esto, en todo este nuevo enfoque, es que a los conceptos de innovación, de ideas, de generar conceptos que tengan que ver con el propio emprendimiento, es importante incorporar la dimensión de la creación, la dimensión del arte, la dimensión de la belleza, la dimensión de la aventura y del misterio, que es lo que le da un poco de sabor a todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Diego Pereira y voy a hablar de banca ética, como decía. Voy a tratar de exponer lo más rápido que pueda y abarcar de lo que se trata, en lo que estamos y en lo que pretendemos alcanzar. Esto es Odín, señor de las baldosas. Estas baldosas las ven en la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja está llena de digamos, asfaltado. Sin embargo, cuando una baldosa se rompía, Odín, que es un artista, se hace llamar Odín, generaba este collage. Hay un reportaje por ahí en un diario y él dice que empecé de una forma, pensando en los montevideanos, van mirando el piso, enroscados en sus propios pensamientos, sus propias cosas, y me cantó la idea de hacer, de repente, un parate en la conciencia de la gente que se pare un segundo nada más. Nosotros tratamos como Banca Ética Uruguay de hacer esto de lo de Odín, digamos, un parate en las conciencias, en el empedrado general del sistema financiero. ¿Qué es la banca ética? Y acá voy a citar un poco a Joan Melé, que es el precursor, inspirador, yo creo que es la mejor palabra, de la banca ética en Uruguay, en Latinoamérica. Él fue cofundador del Banco Triodos en España. El Banco Triodos se fundó por holandeses en Holanda, pero en España lo invitaron a él a participar de la apertura.
Y es un poco un gran inspirador, es un gran comunicador, no sé qué. Los que hemos tenido posibilidad de estar y escucharlo, es una persona que maneja mucho la comunicación. Entonces él siempre dice, hombre, la banca ética es un oxímoron. Yo lo imito así porque es como me sale. Entonces, la gente, y es interesante cómo lo plantea, porque cuando decimos la banca ética, automáticamente la gente y el público en general lo que trata es de entender, bueno, entonces hay bancos que son éticos, entonces entra en esa, ¿no? ¿Quiénes son los bancos éticos? La banca no puede ser ética, esa es la idea del oxímoron. Y él dice, hombre, lo que yo me pregunto es, ¿cómo puede ser que sepas que el banco al que eres cliente no es ético y pongas el dinero en él? ¿No? En realidad, lo interesante de la banca ética es un ejercicio en donde cuando nos damos cuenta de la falta de ética del sistema financiero, la falta de ética de determinados bancos, la pregunta se nos vuelve a nosotros, es por qué nosotros le damos el dinero a esos bancos y de alguna manera también nos interpela a nosotros en nuestra ética y fundamentalmente en la forma ética en la que usamos nuestro dinero. Y a través de nuestras conductas económico-financieras que nosotros tenemos, nos interpelan en el conjunto de dilemas éticos personales. Entonces la banca ética es un banco con conciencia. La idea de la banca ética es tener un banco ético en Uruguay, un banco con conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que en este banco, los clientes de este banco se hicieron la pregunta sobre su propia ética. De alguna manera, es como pensar que el que deposita plata en un banco ético debería reciclar también en su casa, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ser así, pero de alguna manera el banco lo que trata, esta idea del banco ético, es generar bancos de conciencias generales. Es un banco de propósitos, de conciencia, de coincidencias de propósito. Queremos cambiar la economía y lo queréis hacer con un banco, sí, porque lo queremos hacer a través del mercado financiero. Es en el mercado financiero en donde se pueden hacer los cambios más grandes en la economía. Es quizás el mercado en donde la economía está mostrando su peor cara, ¿no? Post-crisis del 2008, esto es claro. ¿Qué es la banca ética? La banca ética es crear, bueno, es lo que estamos buscando, un banco inspirado en Triodos Bank. Triodos Bank es un banco holandés, tiene sucursal en España, en Bélgica, Alemania y el Reino Unido. Y también tiene su expresión en lo que se llama la Global Alliance for Banking in Values, es la alianza global de bancos en valores. Hoy son 55 bancos, 60 millones de clientes, casi 200 millones de activos. O sea, la banca ética no es solamente una aspiracional, es una realidad que existe hoy en el mundo. Es a lo mejor no, es aproximadamente un 4% del mercado financiero mundial, mercado bancario mundial. ¿Sobre qué hablamos cuando hablamos de banca ética? La banca ética es latinoamericana, por eso tiene algunos en otros idiomas. Crear un banco. Se trata de crear un banco. ¿Por qué? Porque queremos vemos que hay dinero sin ideas y lo queremos pasar a ideas, de ideas sin dinero a dinero sin ideas, generando el flujo financiero. Quiero pasar rápido esto. Ahí está. La banca ética latinoamericana, que es el proyecto, entiende no a Latinoamérica como la chola del antiplano boliviano, sino más bien a la pobreza como la que nosotros conocemos, la pobreza de las favelas, de los cinturones de las ciudades, la pobreza de la naturaleza devastada. Desde una mirada humana, desde una mirada del ser humano, abordar los desafíos estructurales de la sociedad latinoamericana. El proyecto Banca Ética es un proyecto latinoamericano. En ese sentido, quizás fue un poco rápido, pero ¿fue demasiado rápido o no? Bien. Lo que intenta entonces es generar estados que se van sucediendo hasta lograr la creación de un banco latinoamericano. Hoy en que estamos en nivel de estudio de prefactibilidad, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de estudio de prefactibilidad? No me acordaba. El estudio de prefactibilidad es una instancia en donde en todos los países latinoamericanos, fundamentalmente, no son todos los países, es Argentina, es Brasil, Colombia, Uruguay y Chile, lo que estamos haciendo es dialogando con tres sectores fundamentales que nos definimos como prioritarios en donde nosotros vamos a invertir. Educación, cultura, desarrollo social y medio ambiente. Sobre estos tres vertientes, estos tres sectores, nosotros vamos a generar
Vamos a generar un estudio que intente detectar cuáles son los desafíos estructurales a ese nivel. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos como ejemplo medio ambiente, lo que vamos a tratar de conocer es cuáles son los desafíos estructurales para el medio ambiente en el Uruguay. Una vez que los entendemos con expertos, con académicos y con empresas, lo que empezamos es a tener un conjunto de posibles actores a los cuales nosotros vamos a financiar. Lo mismo con educación y cultura. Ahí tenemos todas las vertientes que tengan que ver con el arte, con el cine, con el teatro y con la educación, con todas las alternativas de educación que hay en el Uruguay y obviamente desarrollo social con todo el aparato productivo social en general. Una vez que hacemos esto, digamos que nuestra pata de pasivo la tenemos más solucionada porque en realidad tenemos algunos actores que están interesados en invertir, pasaríamos a salir con plataformas de crowdlending o fondos de inversión locales en cada una de las regiones y con un fondo de inversión que estamos desarrollando a nivel latinoamericano y pasaríamos a las etapas prebancarias, ¿sí? Entendemos la realidad, diagnosticamos cuáles son los actores relevantes, entendemos cuál sería nuestra cartera de activos y canalizamos el pasivo hacia el activo a través de plataformas que llamamos prebancarias, que son crowdlending o fondos de inversión. ¿Más o menos claro ahí? Eso es lo que estamos, eso es donde estamos. Nosotros hoy estamos acá, lo que vamos a hacer es pasar a estos estadios. ¿Cuándo lo vamos a hacer? A nivel Uruguay estamos pensando hacerlo en noviembre, diciembre, quizás empezar a prestar en marzo. Lo mismo va a ocurrir en Argentina, lo mismo está ocurriendo en Brasil, lo mismo está ocurriendo en Chile y también en Colombia. Esos son el proyecto en donde está actualmente. ¿Cuál es la idea de la banca ética? ¿Qué tiene para aportar la banca ética en Latinoamérica? Tiene para aportar una teoría del cambio. La banca ética, la teoría del cambio es algo como medio académico, pero la idea es, la banca ética genera impacto en la sociedad, no a través de los créditos, sino a través de las empresas a las cuales la banca ética financia. Es decir, nuestra teoría del cambio es que nosotros vamos a financiar a las empresas que realizan el cambio. Esto es clave, aunque no parezca de una gran novedad, sí lo es. Para mí, que vengo del sector financiero, que vengo del sector bancario, los bancos no relacionan... A ver, hay una dimensión de impacto que los bancos no tienen. Los bancos prestan por capacidad de repago de las empresas, capacidad de éxito de los proyectos. O sea, es un análisis exclusivamente de riesgo asociado al repago y a las garantías. Pero nunca está supeditado al impacto que tienen los proyectos. La banca ética, el principal valor que tiene es justamente la capacidad de generar un análisis de riesgo más impacto. O mejor dicho, es análisis de impacto más riesgo. La primera discriminación es sobre el impacto. Esta empresa, este proyecto al que vamos a prestarle dinero, ¿está generando impacto positivo a la sociedad? Sí, ¿de qué tipo? ¿No? Una vez que más o menos podemos, nuestra idea no es cuantificar impacto porque eso es imposible, o sea, es posible pero es muy caro, generar un análisis concreto de medición de impacto, lo que hacemos es tratar de financiar empresas, tratar de financiar aquellas empresas que generan impacto. Esto tiene otra función, que es la de señalizar a nivel de la economía cuáles son aquellas empresas que producen impacto. Y de alguna manera canalizar parte de los dineros excedentes hacia empresas que realmente están generando impacto positivo. Esto no solo va a cambiar la sociedad, sino que también va a cambiar la forma en que funciona el sistema financiero. Parece demasiado lo que estoy diciendo, pero si ustedes van a empezar a ver y a notar cada vez más, van a encontrar que los bancos están hablando de que son bancos de valores, que son bancos, BBVA de hecho cambió su imagen y está hablando de banco que respeta no sé qué, van a aparecer los ODS por todos lados. Esto está pasando, no es algo que va a pasar. La agenda del impacto, la agenda de los ODS, la agenda de la inversión de impacto y el impacto en la economía está pasando ya porque está en la agenda de los multilaterales. Entonces, nosotros vamos a asistir rápidamente a un cambio importante en donde vamos a empezar a hablar de impacto. El principal sector, el principal vertiente donde esto se va a ver es en el medio ambiente. Esto está ocurriendo ya. La urgencia medioambiental es enorme. La conciencia sobre la necesidad de que tenemos que generar impactos positivos a nivel medioambiental es lo primero que vamos a ver. Esto ya está ocurriendo. La banca ética, entonces, esto es un ejemplo más chileno. Por ejemplo, en la vertiente de educación y cultura, detectó educación, las industrias creativas y patrimonio, turismo sostenible. ¿Sí?
en naturaleza, en medio ambiente, digamos, industria agroalimentaria, energía renovable, producción sostenible. Y así en desarrollo social, vivienda, salud e inclusión social. ¿Sí? Ejemplo, solo como ejemplo, podríamos pensar que en Uruguay podríamos tener una asistencia a la vivienda, a la reforma de la vivienda cooperativa, por ejemplo. Esto sería una vertiente donde la banca ética podría estar interesada en invertir. Brasil hizo un análisis de más o menos, esto creo que son más o menos $250.000. En estas ciudades rápidamente agotó el dinero, se dio cuenta que había capacidad para hacer este negocio. Hoy ya tiene una cadena de diseño de ropa y ya están viendo de prestar $20 millones solo en esa cadena. El proyecto Banca Ética es un proyecto latinoamericano. Y eso también es un proyecto que nos entusiasma a participar, digamos. Es un proyecto a escala latinoamericana, es un proyecto que nace de forma latinoamericana. Dos cosas acá importantes. No es un banco, no es Triodos Bank que viene a instalarse a Latinoamérica. No es un banco que se va a instalar en un país que va a tener sucursales en otros países. La idea es tener un banco que sea latinoamericano. Sabemos que la jurisdicción no nos va a permitir hacer eso, pero acá hay un tema de gobernanza que estamos también buscando de manera horizontal. Nos desafiamos en el sentido de poder construir una entidad financiera latinoamericana. La invitación es a crear un banco. Yo soy Sebastián Figuerón, para los que llegaron tarde. Formo parte de Verdad Hidroponía, que, como lo dice el nombre de la empresa, es una empresa que produce vegetales en hidroponía, una empresa que se fundó en el año 1999 en base a una idea. La fundamos hace 20 años exactamente con Juan Herrera, que fue el primer socio, y ahora este año incorporamos a un grupo de socios argentinos que estaban interesados en desarrollar la empresa en Argentina, pero al final de cuentas, para aprender cómo funcionaba el negocio, se vinieron para acá. Antes quería hacerte un comentario sobre el tema de la banca ética, que me llamó mucho la atención, y es de la manera de cómo yo transité el acceder a un préstamo, ¿no? O sea, arrancamos la empresa en el año 99 desde cero, prácticamente estábamos en el fin de nuestras carreras, transitando las tesis de grado de los dos, y bueno, cuando nos fuimos nos juntamos para formar una empresa consolidada. Me acuerdo que hablé con el gerente del banco para que nos prestara plata para hacer un invernadero. Teníamos 400 metros cuadrados y queríamos hacer 2.000. Y hablé con el gerente cara a cara y le conté lo que quería hacer. Y él me dijo, tráemelo escrito. Y saqué $50.000 con un papel que yo escribí. Y yo no tengo formación en economía, ni soy contador, y estoy muy lejos y no entiendo nada de números. Algunos números les voy a mostrar ahora, pero es simplemente para que entiendan la posición en la que estamos. Y hoy, para renovar los préstamos hipotecarios de la chacra donde estamos, para renovar los préstamos de los invernaderos, para acceder a cualquier cosa, prácticamente estoy un mes firmando papeles y presentándole cosas a alguien que ni siquiera lo veo. Se jubilaron tres gerentes en el Banco República de Las Piedras mientras nosotros transitamos el proceso. Pedimos $50.000, pedimos $200.000, pedimos $500.000, y en todos los procesos de crecimiento, a pesar de que vieron que la empresa crecía un 30% interanual y que veían la reinversión, y cómo crecíamos en personas, llegó un momento en donde la persona que teníamos enfrente no era capaz de validar que el proyecto era viable y rentable, sino que se manda a un analista que ni siquiera me conoce la cara y que tristemente decide él por mí si 40 personas van a seguir teniendo trabajo o no. Así que en marzo estaré ahí, si Dios quiere. Bueno, esta imagen que me parece genial y que no sé si todo el mundo lo conoce o si no se los presento. Este señor es Lilyhammer, es un personaje de la ficción, y lo que tiene de fantástico para mí es que es un gángster, o sea, es un personaje de ficción, ¿no? En realidad él es un músico, es un guitarrista de Bruce Springsteen, y que participó en la serie Los Sopranos también, y como fue tan virtuoso en su actuación, consiguió en la primera serie de Netflix
un papel protagónico como gángster. ¿Qué tiene de interesante la imagen para mí? Que él en un momento vio que se le venía encima el negocio de ser gángster y que no daba abasto con todo, entonces tuvo que contratar un gerente, ¿no? Una persona que le gerenciara a los matones. Entonces en un momento cuando ve que el tipo tampoco da abasto, lo manda a hacer un curso de management. Pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, al cuarto día cuando termina el curso le pregunta cómo te fue y dame los resultados porque necesito saber cómo estamos, ¿no? Y cómo va a seguir creciendo el negocio. Entonces el gerente que estaba estudiando le dice, mirá, la verdad que no estoy muy formado y no entendí mucho. Lo que sí aprendí es que los monos pelan la banana del lado contrario como lo hacemos nosotros. Y se volvió loco. Dijo, ¿pagué para esto? No, pagaste para entender que hay una manera diferente de hacer las cosas. Entonces eso a mí, cuando lo vi, lo asocié enseguida con cómo hacíamos nosotros las cosas en comparación a esto que es el cultivo de lechuga, ¿no? O sea, cómo en todos estos años nosotros pagamos como empresa, como personas que estamos dentro de la empresa, para entender que hay una banana que se pela del otro lado. Y esto es una foto que está en la página del Mercado Modelo. La saqué ayer mientras trataba de armar un poquito esto. Yo no tengo casi nada escrito porque me ordeno mucho más visualmente y quería expresarles a ustedes lo que hacemos nosotros a través de imágenes. Y bueno, este es un cultivo tradicional de lo que es el cultivo de la lechuga, que es básicamente lo que hacemos. Hacemos un 85% de producción de lechuga y un 15% lo hacemos entre rúcula, berro, albahaca y espinaca para hacer algunos toppings para ensalada. Así se planta. Del lado izquierdo ustedes tienen el cultivo a campo y del lado de la derecha tienen el cultivo en invernadero, ¿no? Estas son las superficies y esto es más o menos cómo se desempeña el trabajo. Entonces, pensando nosotros en el año 2002, cuando nos establecimos como empresa, y en el 2005, cuando le empezamos a vender a los supermercados, estábamos tratando de pensar en cómo hacíamos las cosas de una manera diferente, en donde no pasáramos por esto, ni pasáramos por esto, a pesar de que era nuestra formación y que fue lo que nosotros conocimos. Yo, si bien nací en Montevideo ciudad, estuve yendo a Melilla desde que era un bebé y conozco lo que es el cultivo hortícola desde que soy niño, me crié dentro de la horticultura y tengo formación en horticultura, pero no era suficiente para nosotros entender que la horticultura era esto, ¿no? Este trabajo, este sacrificio. Ustedes vieron lo que fue el día de hoy y lo que fueron las 2 semanas anteriores. O sea, trabajar en el campo, en la producción de lechuga, en la producción de hortalizas, en la producción de frutas, es un trabajo realmente hostil que nadie lo quiere para sí mismo y mucho menos para su hijo. Entonces, de repente, cuando nosotros estamos en Melilla, y esto se me ocurre ahora como reflexión, y vemos, o nos quejamos y decimos ya no hay más gurises para trabajar, no conseguimos más gente joven para trabajar en el campo, yo te pregunto, si vos tuvieras un hijo, si lo mandarías a trabajar acá. O lo subís a un ómnibus y va al supermercado. A trabajar por lo menos en un lugar que está calentito, o por lo menos a hacer un reparto de lo que sea. Esto ya no es, por más que nosotros vemos como folclórico, uno se imagina un cultivo de lechuga, campo, flores, pájaros, pasto, y algo que no puede haber nada más maravilloso que trabajar al aire libre, un día como el de ayer o un día como el de hoy, al aire libre te lo regalo. Entonces, esa era un poco nuestra inquietud cuando fundamos la empresa. Como dato de importancia para que ustedes tengan alguna idea, estos son los datos que tiene el Mercado Modelo desde el año 2002 hasta el año 2013, de aquel lado de la superficie en hectáreas de área protegida, o sea, bajo invernadero. Tenemos que están decayendo, se ve acá, ¿sí? Están decayendo la superficie de hectáreas plantadas bajo invernadero y esto a campo ni te digo. Entonces la pregunta es, ¿quién va a hacer el alimento? ¿Quién va a hacer la lechuga para ponerla adentro a la milanesa al pan? ¿O quién va a producir las ensaladas? Porque estos son datos reales y esto viene cayendo y cayendo y cayendo y están desapareciendo los espacios en donde se produce. Esto es un invernadero nuestro, nosotros planteamos esto, ¿no? Un lugar en donde este invernadero tiene 8.000 metros cuadrados, nosotros tenemos 2 hectáreas de cultivo, esto es una técnica de NFT, y lo que hacemos es, a través de estos cañitos blancos que se ven, circular una solución nutritiva, una mezcla de agua con sales minerales que hacen el alimento de en este caso de la lechuga, pero el alimento de los verdes en general, y en donde la persona trabaja con el cultivo a esta altura, ¿sí? Lo que hacemos es buscamos una manera diferente de hacerlo y una manera diferente de producir. En principio era por la producción en sí y hoy nos dimos cuenta, 20 años después,
que todo es en pro de la persona. Si nosotros generamos condiciones de trabajo que sean más saludables, más satisfactorias y más dignas, no tener que estar en cuatro patas entre el barro, entre el agua, generamos estructuras como esta, o sea, podemos darle al banco la promesa de que vamos a poder pagar esa infraestructura enorme. Esto tiene una altura de 7,50 metros al centro y 5 a las canaletas. Si podemos, además de hacer una producción limpia, una producción más sana, una producción controlada, en donde la persona se sienta en condiciones que es valorada cuando está haciendo un trabajo, porque no tiene que estar ejerciendo una tarea con la que prácticamente va contra su voluntad. Si además de todo a nosotros nos reporta una economía positiva y podemos generar un bienestar como empresa, y podemos generar salud como empresa, y esto se puede transferir a esa persona, el resultado va a ser absolutamente positivo. Nosotros nos pudimos dar cuenta de esto porque no arrancamos pensándolo así. No dijimos hagamos una empresa para que las personas trabajen cómodas y tengan bienestar, sino hagamos una empresa en donde nosotros podamos ir a trabajar sin sentir que estamos yendo a trabajar. En el caso nuestro, y hablo por Juan y por mí, cuando arrancamos la empresa, era una cuestión vocacional. Sentíamos una necesidad de llevar adelante el cultivo y de hacer lo mejor que podíamos de la mejor manera posible, y no por pasar menos trabajo, sino porque sabíamos que indefectiblemente, si seguíamos la técnica bien, íbamos a crecer, íbamos a tener desarrollo, íbamos a necesitar gente que había disponible en la zona. ¿Quiénes estaban disponibles en la zona? Es una zona, estamos en Melilla, es una zona netamente frutícola, y los que están disponibles en la zona frutícola son las mujeres, porque los varones son los que tienen el trabajo de hacer, de llevar adelante el cultivo en el árbol, la poda, el raleo, la carga de las bolsas con fruta, un poquito la clasificación, y ese también es un trabajo de mujeres, pero la clasificación no es un trabajo para todo el año. No sé si todos saben que la fruta se cosecha una vez al año, y bueno, entonces hay 8, 9 o 10 meses en donde las mujeres están desocupadas. ¿Qué ofrecíamos? Ofrecíamos un cultivo por el tipo de técnica y por las infraestructuras que teníamos, que pudiera ser redondo los 365 días del año y ofrecerle a la gente, en lugar de la zona, en lugar de un trabajo cefral, un trabajo estable. Además de eso, de izquierda a derecha tienen el consumo de agua en litros para una unidad de lechuga. A campo abierto necesita que lluevan 2.500 litros de agua a una lechuga, o sea, por lechuga se necesita que lluevan 2.500 litros alrededor, eso es en promedio, en un campo con riego, unos 1.500, en un invernadero con goteros, 25 litros de agua por unidad de lechuga, y en el sistema que hacemos nosotros, casi 2,5 litros. Es decir, que hacemos un uso eficiente, muy eficiente del agua, y reciclamos obviamente por el tipo de sistema el 100%. Nosotros no regamos, recirculamos. Los ciclos en días de promedio mensual anual. La lechuga a campo abierto está en unos 80 días, en un campo con riego está en unos 70 días, en un invernadero con goteros está en el entorno de los 60 días, entre 55 y 60 días, y nosotros logramos hacer ciclos de 45 días. Los ciclos por año, a campo abierto hay 4 ciclos por año, a campo abierto con riego hay 6 ciclos, en invernadero con goteros 8 ciclos al año, y nosotros logramos 12, 13 o 14. Personas ocupadas por hectárea, a campo abierto se ocupan 3, a campo con riego se ocupan, a campo abierto se ocupan 2, a campo abierto con riego se ocupan 3, en invernaderos con goteros se ocupan 7, y nosotros estamos ocupando más o menos unas 11 personas por hectárea. Es decir, que para la producción que nosotros tenemos de 2 hectáreas, necesitamos hoy 18 personas reales, y además dentro de la planta de procesado estamos en el entorno de las 17 y afuera unas 7 u 8 más haciendo trabajos de administración, gestión y ingeniería. El 75% de nuestra mano de obra son mujeres, y el 23% de nuestros directores también son mujeres, ahora que estamos tratando de hablar de igualdad y de equidad de género, y nuestra brecha salarial es muchísimo mayor que la que tienen ustedes en su empresa, que es admirable. Una brecha salarial, o sea, una distancia del doble de sueldos entre el mínimo y el máximo, es una cosa en términos de la producción que hacemos nosotros imposible de alcanzar hoy, pero bueno, es una buena aspiración. La de nosotros es 4, o sea, la persona que gana menos en la empresa gana 4 veces menos que en este caso yo, que soy el director de la empresa. Y lo que estamos tratando de cuidar siempre es la salud, y a través de la salud de la empresa los vínculos, ¿no? Y en términos de salud, básicamente apuntamos a tener una buena economía. Y para nosotros una buena economía es tener una economía del 100% de reinversión. Si bien Verde Agua hoy desde
desde el año 2018, principios del 2018, es una sociedad anónima, tiene inversores y estos inversores, como cualquier persona que invierte dinero en una empresa, después reclama dividendos o tiene una expectativa de dividendos con un determinado plazo. Ellos, al momento de invertir en Verde Agua, se juntaron un montón de personas porque si bien era un riesgo alto, también sabían que iba a ser un retorno muy bajo porque ya sabían la filosofía de la empresa y sabían hacia dónde nosotros apuntábamos, ¿no? Para nosotros otra cosa importante para captar personas para que trabajen con nosotros, en realidad son dos las ventajas que tenemos. Una es que contratamos sin currículum, sin edad, damos el primer y el último empleo, eso como norma. Y después tenemos competidores muy débiles. Los competidores que tenemos en la zona son los frigoríficos y el trabajo de frigorífico es otro trabajo que es un trabajo difícil y en donde la rotación es alta. Nosotros tenemos 100% de estabilidad, o sea, desde que empezó la empresa hasta el día de hoy, en donde empezamos a tomar personas formalmente hasta el día de hoy, no hemos tenido, gracias a Dios, deserciones. Vamos por la 4ª persona que se va a jubilar con nosotros. Y bueno, básicamente tratamos de cuidar nuestros 3 valores fundamentales, que son inocuidad, la presencia y la confianza. La presencia en el sentido de que preferimos que la persona no falte de repente a que tenga una actuación brillante, porque también medimos desempeño, y bueno, y al final de cuentas termine yendo, en lugar de 24 veces al mes, termine yendo 20 o 21, pero tenga un mejor desempeño que una persona que va todos los días. Valoramos muchísimo la constancia y la presencia. Y bueno, y otro valor importante para nosotros es asociado a todo lo que estamos, para todos los que estamos acá, que es el bien común. Bueno, estas son básicamente un grupo de las personas que trabajan con nosotros. Nuestros indicadores son medidos como cualquier instancia de producción. Medimos kilogramo, como somos productores de materia prima y procesadores, medimos kilogramo por hora por persona, pero lo hacemos de una manera bastante cooperativa, es colectivo. O sea, el resultado se da en el día y se da en una pantalla que está dentro de una planta de procesado como un resultado colectivo. Es decir, nosotros no tenemos una valoración del esfuerzo de la persona de manera individual, sino que lo valoramos de manera colectiva y por eso formamos grupos de trabajo como por ejemplo que es un grupo de cosecha de lechuga. Como les comentaba, esto es a modo de que vean a la altura que está el producto de las personas. Nosotros somos productores de la materia prima y a la vez también somos procesadores de la propia materia prima. Es decir, tenemos un trabajo que es bastante complejo, que es producir, y tenemos otra industria a la vez que procesa y produce este tipo de productos. Es una ensalada lista para consumir. En este formato se vende en una de las grandes superficies y en otro formato rectangular se vende en su competencia. Y bueno, y el gran desafío que tenemos hoy es reemplazar el plástico, ¿no? O sea, es tras lo que vamos. La pregunta de todas las personas, cuando conocen la empresa, cuando van y ven o de repente escuchan alguna pequeña reseña de la empresa es ¿por qué en plástico? Bueno, hoy no encontramos, nosotros producimos más o menos unas 4.000 unidades por día de listos para consumir estas ensaladas, que es mucho, y no encontramos hoy una empresa que esté dispuesta a producirnos este plástico en esta cantidad a un precio razonable y que el cliente, al final de cuentas, el mismo cliente que demanda por qué en lugar de hacerlo en plástico no lo haces en un bioplástico, lo quiera pagar. Esto tiene un costo más o menos de unos 6 pesos, 6 pesos 50 masiva, y bueno, no hemos encontrado nada ni siquiera por el doble del valor. Esta es una foto que es bastante representativa de lo que sucede hoy. Esta es una parte de la planta de procesado y allá al fondo está una abuela, acá adelante está una mamá y allá, entre medio, están sus 2 hijas. Hay 3 generaciones enteras, hay una familia entera. Tenemos como norma tomar familias y bueno, al contrario de lo que sucede en muchas de las empresas que no permiten que se tomen personas con un mismo vínculo, para nosotros, cuantas más personas de la misma familia integren, mejor. Los resultados para nosotros son súper positivos y lo único que me genera un poco de miedo es qué pasa si esto no pasa más. O sea, qué pasa si Verde Agua no pasa más. Queda una familia
entera, que también tenemos además de abuela soltera, mamá soltera y hijas sin marido, ¿no? Este es el caso. ¿Qué pasa si esa familia se queda sin sustento? A veces pienso que debe ser al revés, ¿no? Que toda esa gente se debería de esforzar, como nos esforzamos nosotros, para no quedar sin sustento. Eso hace que el colectivo sea bastante poderoso dentro de la empresa. No sé si les comenté, somos una empresa B certificada, como tú lo nombraste recién, y también, Gualberto, vos estabas hablando de las empresas B. Bueno, nosotros somos una empresa B certificada, nos certificamos en el año 2016, en marzo, y bueno, como empresa B, para los que no conocen lo que es un organismo internacional que mide tu impacto sobre el mundo sobre 3 pilares fundamentales, ¿no? Sobre tu economía con la comunidad, sobre las personas que están trabajando dentro de la empresa y sobre tus prácticas con el medio ambiente. Es una manera de medir tus buenas prácticas con el entorno y con todos. Y bueno, básicamente lo que hace es certificar que lo que tú pensás que estás haciendo bien, lo estés haciendo bien. Se certifica con un puntaje que va entre 80 y 180 y es una herramienta que si bien si no podés llegar a certificarte como empresa B, es una herramienta que termina siendo una herramienta de mejora continua. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.